Ya para que nos acompañen, lo veo ahí a Santiago y a Alejandro. Así que Santiago Cardoso, doctor en Sociología y coordinador del Departamento de Investigación y Estadística de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, y Alejandro, estimado Alejandro Retamoso, sociólogo y oficial de educación de UNICEF Uruguay, quienes van a ser los encargados de presentar los estudios y evidencias claves sobre el fenómeno del ausentismo en Uruguay, un problema de alcance nacional y estructural que impacta en las trayectorias educativas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que comenzamos entonces con esta presentación. Santiago Cardoso y Alejandro Retamoso, bienvenidos una vez más. Bueno, buenos días, gracias Marcelo, buenos días a todos. La presentación mía va a ser una mirada muy general, muy esquemática sobre algunas evidencias, no son pocas, pero tal vez no son del todo suficientes, que tenemos sobre temas de ausentismo en Uruguay. Primero, un encuadre, creo que muy en la línea de lo que comentaban en la mesa introductoria. Primero, esta idea bien general que en el siglo XXI debemos pensar, a mi criterio, la asistencia regular a clases como el equivalente de lo que fue la escolarización en el siglo XX. Es decir, en el siglo XX los matriculamos, los escolarizamos en el sentido valeliano del término. En el siglo XXI no es suficiente con tenerlos matriculados, necesitamos que estén, porque como decía Pablo, si no están no aprenden, si no están no comen, etcétera, etcétera. Pegado a esto está la idea también general de que la asistencia es como un prerequisito para la mejora educativa. Las mejores políticas curriculares, institucionales, etcétera, la posibilidad de extender los servicios de comedor, los formatos de ampliación de tiempo escolar, etcétera, rebotan y no tienen impacto posible sin los chiquilines en las aulas, y entonces desde ese punto de vista el abatimiento del ausentismo o del ausentismo problemático por lo menos es un área básica de la mejora escolar. Podemos pensarla como un área básica de la mejora escolar. El tercer punto como encuadre que me gustaba traer es el crecimiento del tema de la asistencia en la agenda educativa pública. Pablo Cayani decía hace un ratito, hace 20 años, este era un problema de los que contamos, yo lo digo en primera persona, de los que contamos cosas, por ejemplo, niños que asisten o no asisten, y yo creo ver, este seminario es el ejemplo más claro, ¿no? Una importancia creciente que se manifiesta en el seminario, en la creación del grupo de trabajo en Codicen y su hoja de ruta, la relevancia del tema en la agenda educativa de este año, pero también en un conjunto de estudios, análisis que se vienen desarrollando en torno al tema, los fondos de Ceibal para investigar sobre estos aspectos, el lugar que está teniendo la asistencia en los distintos monitores de la ANEP, de primaria, secundaria, UTU y demás, así que bienvenido, creo que son buenas señales. Antes de comentar algunos resultados muy en general, me gustaría comentar algunas tensiones que tenemos respecto al tema desde el punto de vista más de la definición de concepto y de la definición de los indicadores con los que contamos niños que asisten o no, que tienen que ver con estas cosas. Por ejemplo, si tenemos que considerar, si nos interesa considerar o pensamos cuando contamos asistencia, las faltas al centro educativo, a lo que llamamos jornada completa, las faltas a alguna materia, pero no a la jornada completa, etcétera, las llegadas tarde, son todas situaciones emparentadas que contamos como podemos, en realidad, pero que refieren a aspectos distintos. Lo mismo o cosas parecidas nos pasa con faltas justificadas y no justificadas, una cosa muy metida en la tradición de cómo contabilizamos las asistencias. Las faltas como fenómeno puntual al día de clase o a alguna materia versus las inasistencias problemáticas, que creo que es lo que nos ocupa. Todos faltamos a nuestros lugares de trabajo, a la escuela, etcétera. El problema es cuando eso implica
falta de regularidad en un proceso o ciertos umbrales de asistencia problemática que no conocemos, que no sabemos, o por lo menos no tenemos claridad en torno a cuáles, a partir de cuándo las inasistencias son problemáticas o no. Y por último, esta tensión entre inasistencias y abandono, que en el caso de primaria creo que no tenemos este problema, pero en el caso de media nos lo mostraba Leticia y el equipo de Leticia en la presentación del monitor licial. Hay una zona de intersección, de confusión entre inasistencias problemáticas y niños que en realidad dejaron de ir al liceo en este caso. Transversal a todo esto tenemos un problema relativamente importante de registro en algunos niveles, en particular en educación media, de modo tal que no tenemos claridad absoluta sobre los niveles de asistencia que tenemos, además de porque no hemos definido del todo las cosas que mencionaba antes, porque no tenemos pasaje de lista universal en el 100% de las clases o de los centros, etcétera. Dicho esto, me gustaría compartir bien rápido 10 evidencias. Lo de 10 es por poner un número redondo, podrían ser 12 u 8, sobre el ausentismo en Uruguay. En primer lugar, todos sabemos los que estamos acá, el ausentismo es un problema estructural y es un problema generalizado. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, los niveles de ausentismo, lo midamos como lo midamos, son elevados, ese es un primer punto de reconocimiento, y la asistencia es altamente heterogénea, y específicamente lo que estoy diciendo es que la cantidad de clases a las que está expuesto un alumno con buena asistencia en el Uruguay y su compañero que falta problemáticamente es enorme. La brecha en la exposición a clases es enorme. Hay algunos datos allí que ilustran esto, pero en los cuales no me voy a detener en particular. Lo segundo es que es un problema en todos los niveles educativos. Lo diagnosticamos durante muchos años, estoy haciendo un poco de historia, para educación inicial y primaria, pero en realidad es un problema transversal a todos los niveles educativos, por eso es estructural y tiene forma de U. Creo que el gráfico me quedó al revés, pero como la U es casi perfecta, no se nota. Es particularmente alto en inicial y particularmente alto en educación media básica, y en primaria también es alto, pero un poco menos. Eso es lo que describe la forma de U. Tenemos problemas para comparar estas cifras que tienen que ver con las definiciones que comenté antes. En tercer lugar, hay una tendencia, yo diría que leve igual, aunque va en el sentido contrario al deseado, de incremento en los niveles de asistencia, posiblemente post-pandemia. Yo no tengo claridad absoluta de que el punto de quiebre de la tendencia sea la pandemia, pero en todo caso no estamos mejorando y posiblemente estemos empeorando un poco. Creo que esto se cumple también en todos los niveles y modalidades educativas. Hay otra hipótesis allí que tiene que ver con los reglamentos y el progresivo desacople de la repetición y la asistencia, cosas a explorar. Yo por lo menos no tengo respuestas definitivas en ese sentido. Tenemos alguna evidencia interesante también, en cuarto lugar, de que las inasistencias se incrementan, creo que en forma moderada, a lo largo del año. Esto que dicho más fácil quiere decir que en el segundo semestre los estudiantes faltan más que en el primero, y ahí habría que estudiar también un poquito más si esto tiene que ver con efectos afloje de fin de año, con efectos desistir cuando me está yendo mal después de las pruebas semestrales, etcétera, pero sí tenemos evidencia, además de algunas estacionalidades vinculadas al invierno, los fríos, etcétera, o los lunes y los viernes o días anexos a los feriados, que son de otro tipo, pero sí una tendencia general a que sobre fin de año hay algún tipo de afloje. Quinta evidencia para compartir, las estimaciones que tenemos sobre el número de faltas esconden una parte que no son faltas, son abandono. Ustedes saben que la asistencia se sigue computando aunque el estudiante deje de asistir, entre otras cosas porque no hay nada administrativo que diga este estudiante ya abandonó. Y por lo tanto es cierto que cuando acumulamos y presentamos indicadores como promedio de faltas o de días asistidos, estamos sumando al problema estudiantes que efectivamente no es que estén faltando, sino que directamente ya no van.
Esas cifras que están ahí están adoptadas, en realidad las presentó el equipo de estadística de secundaria en el monitor, y rápidamente lo que muestran es que en realidad, si uno no tomara a los desvinculados, el porcentaje el promedio de faltas durante el año 2024 es 5 o 6 días más bajo. De todas maneras, esos desvinculados en algún momento faltaron también. Tenemos de vuelta un pequeño problema de registros y definiciones de medida. Sexto, lo comentaba al principio, hay evidencia bastante importante de que en media el subregistro de las inasistencias, por no pasaje de lista básicamente, es variable, pero es significativo. Esas cifras, no voy a entrar en detalle, están presentadas por los compañeros de estadística de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. Súper interesante el informe en general y este dato en particular, pero como ven, mayoritariamente se registra la asistencia, pero queda una ventana, un porcentaje bien importante donde no sabemos qué es lo que está pasando. Para la centralidad que le damos al tema, no contar con esa información me parece a mí un problema importante. Séptimo, como sabemos y como la mayoría de los problemas educativos, afecta especialmente a los estudiantes más vulnerables, por lo menos en dos sentidos que son los que están ejemplificados en el gráfico. A los estudiantes socialmente más vulnerables, ya lo conocemos, simplemente allí se le pone alguna cifra, pero también a los académicamente más vulnerables. El ausentismo entre los estudiantes con extraedad, con un año de extraedad incluso, es sustantivamente más alto, el ausentismo a clase, que el ausentismo entre los estudiantes que cursan en tiempo y que obtienen mejores resultados. Pero, aunque las brechas son bien importantes, el ausentismo es alto en población no vulnerable, ni académica ni socialmente. ¿Me explico? Hay brechas de desigualdad marcadas sobre la base de niveles de inasistencias generalizadamente altos. Octavo, hay poca evidencia comparada, entre otras cosas porque casi todos los países miden distinto el tema de las inasistencias. Es un campo donde es muy difícil hacer estadísticas comparativas. El autorreporte es una de las estrategias que se usan para comparar. En Uruguay tenemos el autorreporte en estudios como PISA, para muchachos de 15 años escolarizados en educación media. El último estudio publicado de PISA ubicó a Uruguay entre los 3 países de los participantes de Latinoamérica con mayor nivel de autorreporte de ausentismo y en el lugar 11, si no recuerdo mal, en los 80 que participan del estudio a nivel internacional. Es decir, el ausentismo es un problema global, en el mundo está siendo un problema, pero en Uruguay, como en otros temas, parece que nos destacamos en sentido negativo en este indicador. Habría también ahí que explorar un poco más por qué. 9, en realidad me salté 1. Hay algunas señales, también surgen de estudios como PISA y como Aristas, de que en parte, aunque no mayoritariamente, la inasistencia a clase en educación media podría estar conectada con la percepción de parte de los estudiantes de situaciones de inseguridad en el centro o en el entorno, de violencia, de acoso entre pares, etcétera. No diría que surge como una de las causas principales, ahora Ale nos va a profundizar un poco más en el tema, pero me parece que es una señal para atender. La última, voy a pasar un poco rápido acá. Hay buena evidencia, creo que insuficiente, pero bastante buena, de que el ausentismo está estrechamente asociado, como además no puede ser de otra manera, al logro académico. Y esto a mí me gustaría subrayar tanto en lo inmediato como en el mediano plazo. Voy a comentar muy rápidamente el gráfico que está allí a la derecha, que es un poco raro. La línea roja, la que crece como una S, es el porcentaje o la probabilidad de repetir primer año de liceo en función de las faltas registradas en primer año de liceo. Es un efecto inmediato para la cohorte 2018 de educación secundaria pública. Y como ustedes ven, hay
una parte del ausentismo donde es intrascendente, no tiene grandes impactos, faltar 5 días o 10 o 15, pero a partir de ahí el efecto sobre la probabilidad de repetir el curso es altísimo. Me interesa más detenerme en las otras dos líneas. Las otras dos líneas lo que muestran es la proporción de muchachos que, en el caso de la línea azul, seguía escolarizada en alguna oferta de educación media pública 6 años después. Es decir, son muchachos que hicieron primer año en 2018 y que 6 años después, 2023, cuando deberían estar cursando sexto, seguían escolarizados o no en función de las faltas de 2018. Y como ven ustedes, la asociación, no el impacto, es altísimo. El gráfico de al lado muestra lo mismo, pero además exige que estén cursando sexto, que es lo que esperaríamos luego de 6 años. Acá es interesante decir, el ausentismo acá no está operando como causa o no está operando necesariamente como causa. No es que no llegaron a sexto porque faltaron en primero, son simplemente señales de que estos muchachos que vemos hoy con niveles altos de ausentismo, en la trayectoria inmediata y de mediano plazo, con alta probabilidad van a enfrentar riesgos sustantivos. Algo parecido vimos utilizando las pruebas aristas o también las pruebas de PISA respecto a la asociación entre ausentismo problemático y resultados de aprendizaje en las áreas que evaluamos como lectura o matemática, y los efectos, no voy a entrar en el detalle de los números, son bien importantes. Entonces, y a modo de cierre, simplemente 4 puntos para redondear. Para empezar, volver al inicio de la presentación con esta idea de que el ausentismo limita o es el techo del alcance de todas las políticas públicas que estemos pensando. Hemos encontrado, por ejemplo, en primaria, que los espacios de tutorías y de apoyo, que fueron un foco bien importante de todos estos últimos años, trabajan muchas veces con niños que están con dificultades de aprendizaje y que son ausentistas, pero que no van al espacio de apoyo, precisamente porque son ausentistas. Entonces, se generan las figuras, se genera el espacio, pero el niño no va. No es que no va al espacio de apoyo, no va a la escuela y por tanto tampoco al espacio de apoyo. Y así sucesivamente creo que para cualquier estrategia de mejora educativa tenemos esa tensión o ese freno. Creo, en segundo lugar, que requerimos mejores especificaciones de los conceptos y de las medidas. Yo hice algunas comparaciones, un poco a trazo grueso, entre el ausentismo en primaria, en media, en secundaria, en UTU, pero en realidad tenemos grandes problemas de comparación porque tenemos dificultades todavía para saber cómo medimos y qué medimos. Problemas de registro, problemas de conceptualización, falta el día, falta la materia, etcétera, etcétera. En tercer lugar, diría que tenemos una creciente acumulación de investigaciones sobre el tema. Yo estoy robando de varias para esta presentación, pero hay aportes de la academia, de Ceibal, de ANEP, del INED, etcétera. Pero todavía tenemos áreas donde el conocimiento es claramente insuficiente. Hay un espacio bien importante para seguir aprendiendo en este sentido. Y lo mismo, un espacio bien importante para la mejora en los registros y, por tanto, la generalización de las estadísticas. Este es mi resumen, mi visión global. Muchas gracias y escucho a Ale con toda atención. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias. Creo que nos vamos a complementar bastante bien con Santiago. A ver, un poco el objetivo de mi presentación va orientado a una revisión de lo que han sido los estudios en los últimos 20 años con un foco específico en los últimos 4 o 5 a partir de análisis cualitativos. Básicamente, Santiago ha hecho una descripción bastante importante en términos de lo que ha sido las tendencias del sistema educativo en Uruguay con respecto a la asistencia en los distintos niveles educativos y ha mostrado, creo que en forma muy clara, el distinto grado de maduración, incluso en los avances de la descripción en la asistencia a clases, muy orientado al principio de educación inicial y primaria, y con un foco últimamente también en educación media, porque el tema es bastante generalizado. Nosotros lo que hemos hecho desde UNICEF, un poco valorando
que teníamos buena información y bastante acerca de las tendencias más estadísticas, lo que intentamos hacer es una profundización de los aspectos más cualitativos a partir de técnicas de focus group con distintos actores. Entonces, la siguiente, por favor. Perdón. Bien. Nosotros partimos para estos estudios de algunas premisas que nos parecieron importantes. En primer lugar, como decía Santiago, este es un tema estructural, pero identificamos que hay algunos desafíos nuevos en el tema del ausentismo y que me parece que es bueno poner el ojo porque no es lo mismo las características que tenía el ausentismo hace 10 o 15 años de las que tiene hoy y que eso puede orientar a distintos tipos de iniciativas de política o dispositivos de política para atender el ausentismo. Lo otro que también explicaba Santiago es la pandemia claramente fue un punto de quiebre, de hecho fue un punto de quiebre a nivel general y mundial, el tema del aumento de las inasistencias, pero también florecieron nuevas causas que también hay que tenerlas muy presentes al momento de diseñar las políticas y las intervenciones. Por supuesto que profundizar para nosotros el tema del ausentismo tiene un sentido en términos de derecho, por lo que significa estar en clase, sin ir a clase no se puede aprender y por lo tanto abogar por iniciativas que trabajen la asistencia en términos constantes es un derecho fundamental para el aprendizaje, pero no solo, también para la convivencia, para compartir con otros colegas, con otros compañeros de clase, etcétera, etcétera. Y por otro, me parece que también es importante tomar esto como una oportunidad, en el sentido de que el hecho de asistir a clase, además de impactar en la convivencia, de impactar en el aprendizaje, es probablemente una de las llaves principales para otras áreas de protección. Protección social, protección de la infancia, protección en la educación. Entonces me parece que ahí hay una oportunidad importante. Incluso, si uno da un pasito más, aumentar asistencia probablemente sea el primer paso para el aumento del tiempo pedagógico. Hoy por hoy tenemos muy poca asistencia. Si van a clase tenemos aumento del tiempo pedagógico. El estudio, en términos del análisis que hemos hecho, cuando digo 20 años, hay alguna tradición importante en términos de estudios cualitativos en Uruguay, algunos que nacen más en el 2003, orientados a MECAEP, a educación inicial y educación primaria, particularmente porque se decretó la obligatoriedad de 5 años en 1998 y con esa obligatoriedad fue necesario indagar por qué los alumnos no iban a clase o por qué no querían ir, y ahí hay como un influjo muy importante de estudios. Por el 2010 también, y particularmente a raíz de los monitores educativos, que un poco se especificaba antes, pero también con la gripe A1, NH1, que hubo un aumento muy grande de las inasistencias, también un impacto muy grande de realizar estudios de corte cualitativo, y ahí hubo estudios de Cecilia Jambí, de Zaffaroni, de Esther Mancebo, también los estudios de equipo, se lanzó la campaña Cero Falta, es decir, hubo también una segunda oleada de estudios. Y esta tercera oleada post-pandemia, que a mí me parece muy importante porque tiene otros rasgos, y ahí nosotros intentamos profundizar y, por ejemplo, Ceibal también hizo un estudio cualitativo. ¿Por qué traigo esto? Porque en realidad, si bien estamos muy orientados y específicamente estamos intentando mirar qué es lo que pasa en el último tiempo, me parece que cuando miramos cosas estructurales también tenemos que mirar cómo estructuralmente ha sido modificada la perspectiva de los actores en el sistema educativo. De ese análisis nosotros lo que pudimos identificar, así como Santiago puso 10 aspectos, yo puse 8, son un poco menos, pero lo que intentamos hacer es tratar de resumir en algo que hemos detectado que es multicausal, y la multicausalidad, uno de los problemas que tiene es que uno pone una lista de aspectos que influyen y en realidad es muy difícil por operar. Entonces intentamos sintetizar en 8 aspectos fundamentales para entender el ausentismo. Y lo hicimos desde una perspectiva de las familias, los estudiantes y los docentes, que nos parece importante un poco para abrir la caja negra en términos de intentar interpretar y ver qué es lo que opinan los actores en el centro educativo a partir de cuáles son las causas y lo que influye en la asistencia. Entonces yo voy a relatar un poco ordenadamente y estilizadamente lo que a nuestro entender son los 8 aspectos fundamentales. Algunos de ellos están muy orientados a aspectos endógenos al sistema educativo, donde el sistema educativo puede hacer mucha cosa. Otros son mucho más exógenos y exigen la interinstitucionalidad de las acciones de política. Pero ahí sí hay una cosa importante. Estos aspectos que estamos tratando de mostrar como factores que influyen, les queremos dar una orientación de que puedan traducirse a posteriori en iniciativas de política. Y me parece que ahí está el desafío de pensarlos desde ese lado y es una invitación colectiva. El primer aspecto o factor que incide fundamentalmente en el tema del ausentismo a clase que logramos identificar es la baja valoración de la educación. Esto las familias lo traen mucho, particularmente las familias de niños o niñas de educación inicial y de educación media, probablemente muy asociado a 2 rasgos distintos que tienen estos 2 niveles educativos. Obviamente en primaria es menor porque la tradición del valor de la educación en educación primaria es
histórica, en iniciales más reciente y en educación media. Nuestras tasas de egreso de educación media superior nos están indicando algo de esto que tiene que ver con el valor de la educación. Lo que quiero establecer aquí específicamente es que es interesante que el tema de la baja valoración de la educación puede ser un elemento que esté influyendo en el tema del ausentismo, y este claramente es un aspecto cultural a nivel de la ciudadanía que no se arregla con un chas. Creo que la campaña de bien público es un aspecto que apunta a esto. Particularmente lo que identificamos en el estudio cualitativo es que algunas familias no logran transmitir la importancia de asistir a clases, especialmente cuando no ven resultados inmediatos. Eso es un aspecto que lo vemos en una forma bastante importante. Y por otro lado, un aspecto que tiene que ver con el valor intrínseco, que es el del conocimiento, el de generar conocimiento de la escuela, que muchas veces no lo valoran las familias y además como canal de movilidad o de inserción laboral. Esto está muy asociado particularmente a educación media. Este es el primer aspecto. Ahí hay algunas referencias del estudio cualitativo que voy a pasar a leer acá porque acá no las veo bien. Por ejemplo, porque no se ve en blanco allá en la pantalla. Voy a sacar ahí, perdón. A mí me gustaba traer algunas referencias específicas. ¿Ahí me escuchan? Sí, bien. Algunas referencias específicas que dicen las familias. Por ejemplo, un docente de una escuela, docentes de Montevideo del Quintil 1 y 2 nos dice: tengo un chiquilín en un María Espínola que es doble turno y el chiquilín se va a la práctica. Se habló con el padre y dijo: prefiere el fútbol a que estudie. La familia piensa que el fútbol es la salvación de los gurises. Esto un poco relata parte de lo que las familias piensan y lo que es el valor de la educación. En un caso, un chico que estaba faltando mucho, hablé con él, y me dijo: bueno, pero yo lo necesito para que trabaje conmigo. No hubo forma de que el hombre entendiera que era importante que asistiera, un docente del interior del Quintil 1 y 2. Esto en realidad pone en relieve el tema de el valor de la educación y la competencia con otros ámbitos de la escuela, que no es nuevo, ¿no? Este tema es como bastante viejo, pero me parece que es un aspecto a reforzar. El segundo elemento interesante en el análisis cualitativo que realizamos, hay particularmente por parte de las familias, pero también de los docentes y de los estudiantes, una importante dificultad para establecer límites y rutinas. Diría que esto lo manifiestan sistemáticamente todos los actores. Bien, no es nuevo, esto surgía mucho ya en los estudios cualitativos de hace 10 o 15 años. Probablemente lo que ha cambiado es el tema del uso del celular. Lo que nos indican es la falta de hábitos de sueño saludables, como dormir temprano, se traducen en inasistencias frecuentes, especialmente a primera hora. Muchas madres y padres, especialmente adolescentes, reconocen que les cuesta poner límites al uso del celular, regular los horarios de sueño y establecer rutinas de estudio. Yo creo que acá hay un elemento interesante que apunta a que este es un tema complejo, ¿no? Un tema que obviamente es muy diferente entre un niño de 10 años que un adolescente, porque la característica de autonomía progresiva del adolescente hace cosas distintas, pero que es necesario abordar. Y ahí me parece que la iniciativa reciente de Ceibal y UNICEF con el curso a familias para el tema del uso del celular me parece que es una cosa interesante para poder profundizar, porque habla de algunas recomendaciones, guías o pautas generales para ayudar a las familias a trabajar con este tema. Como testimonios básicos de los cualitativos, este estudio se hizo con la consultora Noma de este año. Por ejemplo, algún referente familiar de Montevideo del Quintil 1 y 2 nos dice: lo que más veo es que le joroba levantarse temprano, le cuesta acostarse, dormirse, despegarse del teléfono. Es horrible, te terminás peleando con ellos. Hay como una situación de conflicto permanentemente y creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con situaciones de este tipo que hacen efectivamente al tema del celular, al acostarse tarde y poder levantarse temprano. El tercer elemento que también que surge mucho de las familias en los focus group es el tema de los desafíos que tienen las familias para acompañar en forma cotidiana a sus hijos. Bien, eso surge permanentemente, hay una cierta sensación de estrés acerca de la imposibilidad de acompañar en forma permanente. Obviamente este tema no es nuevo, es un tema bastante antiguo, también nos surgió en los otros cualitativos que hicimos en 2010 con equipos. Básicamente lo que aducen las familias es el tema de jornadas laborales largas, múltiples trabajos que impiden a muchas familias seguir de cerca la trayectoria escolar. Permanentemente surge este tema de la imposibilidad de acompañar.
Obviamente acá estamos haciendo un zoom en las familias cuyos hijos e hijas tienen problemas de ausentismo. No quiere decir que sea la realidad en general, nosotros fuimos a buscar específicamente esos grupos. Además, el tema de las responsabilidades de cuidado para el tema de cuidar a un hermano, cuidar a un familiar, trabajar en la casa, en trabajo doméstico. Muchas de estas dinámicas familiares también implican que los estudiantes no pueden estar en clase y los padres y las madres lo viven como la imposibilidad del acompañamiento. Y un tema que ha surgido mucho en los últimos tiempos es la preocupación acerca de las situaciones de seguridad en los traslados hacia las escuelas y hacia los liceos. Permanentemente surge en las distintas conversaciones que este es un tema y es una traba para la asistencia y que se define en el día a día según lo que pasa en la coyuntura del barrio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el último testimonio de un referente familiar del quintil 4 y 5, una de nuestras hijas viaja constantemente en 2 líneas de bus por día para ir al liceo y va con el GPS prendido. El primer testimonio de referentes familiares de Montevideo del quintil 1 y 2. Estoy trabajando, llego a las 11 de la noche a casa, caigo muerta. A veces no tengo el tiempo suficiente para poder controlar eso. Es decir, es una cuestión que está presente en las familias, seguirá estando presente porque afortunadamente si hay trabajo las personas van a estar ocupadas, pero necesitamos realizar como determinado acompañamiento. Ahí me da la impresión que aspectos que tienen que ver con una comunicación fluida con las familias, que permitan hacer un acompañamiento desde la institución, con información hacia las familias sobre lo que ocurre, es una de las iniciativas como fundamentales para poder trabajarlo. Por supuesto que el tema de la interinstitucionalidad, también particularmente con los temas de seguridad en los traslados, y me parece que se están haciendo algunas acciones interesantes ahí, es parte de una posible solución. El cuarto desafío, que es el de naturalización y subestimación de las faltas acumuladas. Hemos identificado en las familias que en general no identifica que sus hijos faltan mucho. Esto surgió con mucha fuerza en el estudio cualitativo que realizó Ceibal hace 2 años y que de hecho formó parte de la estrategia que implementó en distintos centros educativos para tratar de trabajar el tema del ausentismo. Lo que indicaba el estudio, y que nosotros lo estamos tomando de ahí, es que existe un sesgo de optimismo. Padres y madres piensan que sus hijos no faltan a clase más que otros estudiantes y subestiman sistemáticamente su ausencia totales acumuladas. De esta forma no se visualiza el impacto acumulado de la falta mensual. Esto surge permanentemente a nivel de las referencias. Y en realidad tiene que ver con esta falta de goteo, con esta falta invisible, que no se ve como un problema. Pero claro, faltar una vez cada 2 semanas implica que estás faltando 20 días al año y eso es el mes de clase entero que estás perdiendo y que la mitad de nuestros alumnos no lo tienen. Entonces, tomar conciencia sobre eso es muy importante. Para desnaturalizar probablemente los sistemas de alerta son muy importantes, los sistemas de alerta pero de comunicación a la familia, identificando eso me parece que también son importantes. La quinta es un elemento que para mí es importante que haya surgido y me parece que es uno de los elementos centrales y es muy endógeno al sistema educativo, que tiene que ver con la desmotivación frente a prácticas pedagógicas. Claramente el tema del ausentismo tiene una asociación con el tema de si hay aprendizaje o si no hay aprendizaje. Si un alumno no está aprendiendo en clase, probablemente se desmotiva. Si se desmotiva, probablemente se pregunta el otro día si va a ir a tal asignatura o no, si va a ir a clase o no, en función de la desmotivación y de la frustración que tuvo eso. Esto lo identifican tanto estudiantes como docentes. Docentes identifican que el sistema no logra atender adecuadamente la diversidad en el aula. Para mí el tema de la heterogeneidad del aula es un tema importante y hace que en muchos casos los alumnos queden rezagados en el aula en función de que no hay, en algunos casos, metodologías para poder atender esa diversidad. Lo que es importante es que los estudiantes valoran propuestas activas y lúdicas. Esto lo hemos visto particularmente en todos los talleres que hemos hecho de reimaginar la educación en años anteriores, acerca de la necesidad de trabajar con metodologías activas para incorporar al alumno, para que se pueda incorporar bien al aprendizaje. Y al mismo tiempo hay un reconocimiento claro e importante por parte de los estudiantes de que hay una dificultad para ponerse al día tras faltar. Es decir, que no es gratuito para el alumno y no lo ve como gratuito el hecho de faltar. Cuando falta, tiene un problema para revincularse. Entonces, tratar de identificar dispositivos que permitan reenganchar. De hecho, las familias utilizan mucho una expresión que tiene que ver con que
el hecho de faltar a clases es como una escalera, el aprendizaje es como una escalera. Si uno se salta un escalón es probablemente que no pueda subir al otro. Lo manifiestan permanentemente ese tema. Entonces, me parece que ahí hay algunas cosas a activar y esta claramente es una cuestión que tiene que ver con el sistema educativo propiamente dicho para poder modificar alguna de las prácticas pedagógicas. El sexto punto tiene que ver con también factores endógenos al sistema educativo, particularmente traído por familias y estudiantes, es una desconexión con la institución y falta de seguimiento. Acá lo estamos viendo mucho a partir de los estudios cualitativos. Esto también ya se veía hace 10 años, pero ahora hay como mucha fuerza. Tiene algunas diferencias en términos de si el centro educativo es grande o es pequeño, la proximidad que tiene, si es de Montevideo o desde el interior. Se identifica una comunicación escasa y poco fluida entre las familias y el centro educativo. Un desconocimiento acerca del ausentismo que está dado por esa poca fluidez que hay entre el centro y la familia. Al mismo tiempo, un escaso seguimiento por parte de adscritos o docentes que refuerzan la idea de que a nadie le importa la falta. Esto obviamente no es una generalización, es la expresión de las familias y los estudiantes en focus group que identifican que muchas veces hay como una despreocupación, no se enteran las familias si el alumno faltó o no, no hay nadie que les avise, no hay nadie que haga seguimiento de eso. Entonces, fortalecer desde ese lado es una cuestión importante. Esto se une mucho al tema de esta sensación de no acompañamiento por parte de las familias. El acompañamiento se da porque hay falta de información. Por último, existe una percepción de flexibilidad normativa. Sigue muy presente el tema de que ahora, porque no se repite, puedo no ir, cuando en realidad la repetición no es causa, el ausentismo no es causa de repetición de hace varios años. No quiere decir que cuando uno falta no va a recursar, pero no es una cuestión normativa. Para mí hay que trabajar ahí en términos de las percepciones, en términos de la flexibilidad normativa, de qué es lo que está en el reglamento acerca de las faltas a clases y qué es lo que implica el proceso ahí. Surgen como muchas referencias. A mí me pasó que me llamaron cuando se generó un conflicto fuera de clase y la scripta se fijó y él no estaba entrando a clases. Nadie se enteró hasta que no se generó este conflicto. Es decir, que por otra situación pasa el tema del ausentismo. El séptimo factor que nos parece importante destacar, que surge mucho en los qualis, son los factores institucionales y de organización escolar adversos. Estos lo traen mucho los docentes y los estudiantes al mismo tiempo. Tiene que ver particularmente con aspectos que van desde la infraestructura, comedores, el tema del transporte hacia los centros educativos y es especialmente importante en los sectores más vulnerables. Ahí me parece que hay que destacarlo, particularmente el tema de la alimentación, pero también el tema del transporte y el tema de las instalaciones. Los docentes al mismo tiempo manifiestan y que enfrentan una sobrecarga laboral, múltiples centros y falta de coordinación institucional. Eso hace que no puedan tener una proximidad con sus estudiantes para poder dar seguimiento y esto lo viven en muchos casos como un estrés importante al momento de garantizar la asistencia a clase. Y algunos factores más micro que a mí me parece importante destacar que surgen mucho en los estudios cualitativos es este tema de la organización escolar en términos de, por ejemplo, de los turnos cruzados, particularmente de educación física. Surge mucho este tema de que el hecho de tener educación física en contraturno, en educación media, genera algunos desbarajustes en las rutinas escolares. Bien, al mismo tiempo, el tema del horario temprano en invierno particularmente es una traba, bien, pero bueno, ahí no creo que podamos hacer mucho, pero efectivamente surge con mucha fuerza que entrar a 7:30 en los liceos en invierno es una cuestión difícil de manejar y que esa primera hora hace que sea difícil entrar. También surge el tema de las ausencias reiteradas de docentes, el tema del ausentismo estudiantil, el ausentismo de los alumnos también se asocia mucho con el ausentismo y la falta de los docentes. Y eso es un círculo que se retroalimenta y me parece que también es necesario abordarlo. Aquí tengo como varias referencias, por ejemplo, la última, los lunes y miércoles tengo gimnasia de tarde en el liceo. Me compro algo en la cantina porque no tengo tampoco para volver a Colón e ir a gimnasia. Me tomo un ómnibus hasta la terminal de Colón y después otro tras La Paz. Es una estudiante mujer del interior del Quintil 1 y 2. O sea, relata muy bien toda la ingeniería que tiene que hacer porque vive lejos del centro y tiene que ir y volver para ir a educación física. Por último, un elemento que es central y que
surge en todos los estudios cualitativos de los últimos años y ahora ha adquirido como algunas características diferentes, es el tema del malestar emocional, la falta de contención y los problemas de salud. Todos sabemos que el ausentismo a clases, con faltas justificadas o no, está muy asociado a los problemas de salud física, ahí no vamos a descubrir nada. Hay una percepción, sí, que me parece importante destacar, de que cuando faltan por problemas de salud, muchas veces no se recibe un seguimiento adecuado de esas faltas, porque se da como natural y en realidad probablemente exija también un acompañamiento, sobre todo en fortalecimiento de aprendizajes a partir de la falta. Ha surgido, como todos sabemos, en el último tiempo un estrés muy importante y el tema de los conflictos y las situaciones de violencia que generan una sensación de sentirse poco cuidados y particularmente estos afectan los temas de salud mental. El tema de salud mental ha surgido con mucha fuerza post pandemia y es un tema que sabemos que se está encarando a partir de determinadas políticas a nivel nacional, pero es una de las causas principales del tema del ausentismo. Y al mismo tiempo, unido a los otros factores, hay una percepción débil de contención familiar e institucional. Estos son temas que en realidad han estado presentes en la literatura, en los estudios, en los últimos años. El de salud mental y el de seguridad, particularmente dentro de los centros, ha surgido en los estudios recientes y me parece que es importante abordarlos desde ese lado. Para terminar, a mí me gustaría como hacer unos pequeños punteos que tienen que ver en este análisis de estudios muy enfocados en lo que han sido los estudios de este año, pero también con estos que les comentaba al inicio, hemos visto algunas continuidades. Para mí las continuidades principales están en el tema del peso de los hábitos y rutinas, siguen siendo un factor fundamental que explica e incide el ausentismo, y esto es hoy, pero también era antes. El tema de la valoración de la educación, que me parece que ese es un tema que es del sistema educativo, pero que trasciende al sistema educativo en términos de por qué Uruguay en muchos aspectos no logra valorar la educación como un elemento de movilidad, y eso explica probablemente nuestro bajo egreso de educación media superior, pero también explica en parte el tema de la asistencia y el tema de los desafíos de acompañamiento y cuidado que ya surgían antes y que formaban parte de la agenda en general, que me parece que hay que atender. Los cambios principales tienen que ver con la inseguridad, muy vinculado a la inseguridad en los entornos a los centros educativos. Los temas de salud mental, ambos emergen como efectos y emergentes claves para entender el ausentismo en estos años. Lo último que a mí me parece, y haciendo un análisis más general, y yo creo que ahí es importante destacar, estos factores coinciden a grandes rasgos con tres dimensiones que en general la literatura internacional identifica cuando dice abordemos el ausentismo, que es trabajar esto en tres dimensiones, en los aspectos individuales de los estudiantes, en los aspectos familiares y en los aspectos del sistema. Yo creo que las estrategias que se están definiendo, y particularmente la estrategia que se presentó hace un mes y medio con la hoja de ruta, es importante para orientar en estos tres elementos acciones de política que intentan operar y cambiar la realidad en ese aspecto. El estudio, obviamente, de opiniones y percepciones es eso, es un estudio de opiniones y percepciones de una muestra sesgada, aunque intentamos que fuese muy representativa de Montevideo Interior, de primaria, secundaria de UTU, de referentes de estudiantes, docentes y familias, pero claramente es una representación de lo que las familias y los estudiantes y los docentes creen que influye en el ausentismo. Yo creo que vale la pena darle corte desde ese lado para diseñar políticas que estén orientadas a cambiar el tema estructural que tenemos. Muchas gracias.